Muy interesante. Sale un tema que no sé, las empresas privadas no sé cómo lo vivís, pero el Ministerio de Transporte portugués y español sí sé cómo lo vive y sí sé cómo lo vive el administrador, y es los ciudadanos están acostumbrados a tener información disponible en el móvil, no rigurosa, pero sí disponible, y exige la misma velocidad para informarse de qué pasa. Y para eso tenemos que tener información en tiempo real y además tiene que ser muy fiable. Y eso hace que cuando ocurre un incidente, que no tenga por qué ser complejo, se juzgue más la operación por la incapacidad de dar respuesta que de realidad del servicio que se está dando. Y esto tiene que ver con lo que nos has contado antes del mantenimiento y de esa fiabilidad, ¿no? ¿Cómo ves, pues, cómo veis desde vuestro ámbito esa transformación digital orientada al mantenimiento e à gestão de ativos? Bom, eu se calhar puxava um bocadinho atrás em relação ainda ao BIM. Eu penso que o primeiro projeto BIM feito de raiz está a ser feito pelo Centro de Competências Ferroviário, desde a elaboração do projeto até a sua execução, de raiz. Portanto, o primeiro projeto ferroviário BIM em Portugal está a ser feito pelo Centro Tecnológico Ferroviário, exatamente para que os valores sejam incutidos de raiz, de início, e que permitam depois assegurar a continuidade e o objetivo todo do BIM, permitir passar do 3D para o 4D em termos de gestão de tempo e custos, e a partir daí fazer a simulação e todos os benefícios que daí vêm. Falando ainda da transformação digital, eu acho que é mais um processo de aceleração. A vida hoje acontece muito mais rápida, nós temos desafios tremendos para executar, e nesta conjuntura atual que vivemos, em que temos o programa Horizonte de financiamentos, que temos uma guerra a leste e que temos as diretivas comunitárias do Green Deal para cumprir, eu acho que temos aqui uma janela de oportunidade que tem que ser executada na nossa ótica até 2030. Porque o que não acontecer em 2030, a pressão que já estamos a sentir da indústria da guerra militar, virando o foco da ferrovia e da sustentabilidade para a aeronáutica, aeroespacial e para a cibersegurança com o foco militar, é que não é inocente o facto da Comunidade Europeia gastar 70% do seu investimento na indústria militar em compras aos Estados Unidos, e neste momento está a fazer um shifting para a indústria militar europeia. E a ferrovia, estamos a assistir isso no Europe's Rail, a sentir verbas a fugir do investimento em inovação que lhe estavam atribuídas, a fugir para outros setores. Portanto, isto para dizer que nós temos aqui um processo de aceleração, e esta transformação digital é fundamental para esta aceleração. Nos processos, na gestão de ativos, na automatização, de maneira a que a gente consiga pôr no terreno estas soluções, sob o risco de o que não começar já não vai começar. Já é tarde, os fundos já fugiram, os investimentos já foram diversificados para outras áreas, já somos obrigados a ter 2% do orçamento do PIB para a área militar, e portanto a ferrovia ou veste a roupa militar ou então vai ter dificuldades nesse financiamento. A questão dos recursos humanos, uma vez mais, é aqui determinante, porque tem que haver esta passagem, esta cooperação de conhecimento, antiguidade dos sistemas convencionais de manutenção convencionais junto com as novas tecnologias e os novos suportes, o uso dos drones, o uso da robotização, ou seja, mas o conhecimento convencional, e aqui é o importante, é o conhecimento tem que ficar. E os recursos humanos têm que começar a trabalhar em equipa, com os jovens e os menos jovens, mas que os menos jovens têm muito conhecimento. Podem estar longe da digitalização, da transformação, mas junto com os jovens absorvendo o conhecimento, sabem integrá-lo nas ferramentas e integrá-los numa transformação digital. Aquilo que eu digo hoje, nós estamos num processo de passar da ferrovia da ferrugem, transformando a ferrovia, que nós temos um trabalho a fazer, eu acho que em toda a Europa, nós temos que tornar a ferrovia fashionable.
os jovens nas universidades, ferrovia, querem aeronáutica e programação e cibersegurança já é diferente. Mas nós temos que tornar a ferrovia fashionable para atrair exatamente esses jovens para a cadeia de valor ferroviária que é altamente tecnológica e altamente exigente. E esta junção dos trabalhadores convencionais, digamos assim, que com os jovens, com a nova visão digital, absolutamente digital, é aí que temos que fazer essa concretização e essa execução de aproveitar estas ferramentas. Volto a dizer, o tema aqui é a aceleração que a transformação digital nos permitirá fazer na implementação dos investimentos e todos os recursos que estão à nossa disposição. Están saliendo muchas ideas muy interesantes, yo creo que todos coincidimos, así que las conclusiones luego van a salir muy rápidas. Valentí, ¿cómo ves en la división vuestra de mantenimiento, que también la tenéis? Voy a hacer un comentario. No abrazar la transformación digital, que de forma natural deberíamos de fomentar, sería algo así en el siglo XXI, como preferir seguir optando por un médico con buen ojo clínico pudiéndote hacer la mejor prueba. ¿Vale? Es algo así en el sector ferroviario. No quiero nombrar la palabra IA, espero que no salga en esta mesa porque necesitaríamos toda la tarde para seguir hablando. Ya lo hablamos luego en el cóctel. Desde vuestro ámbito, en ese punto del mantenimiento que es tan relevante, ¿cómo ves en qué estado está ese punto? Y añado, y perdonad que esté hablando tanto, en el ámbito del mantenimiento es donde más reacio se es a veces a ese cambio cultural. Sí, a ver si puedo aportar 2 o 3 puntos que también han salido, ¿no? Diría que en el tema de mantenimiento, si estábamos hablando de que, bueno, que esto es un proceso lento y que hay diferentes grados de maduración y tal, pues evidentemente si las primeras obras salen en BIM, obras con BIM, por decirlo de alguna manera, 100%, pues son escasas. El reflejo en el mantenimiento a día de hoy, yo creo que todavía el impacto es muy limitado. Dicho esto, nosotros, por suerte, hemos tenido una oportunidad muy buena en la línea 10 del metro de Valencia, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, donde el cliente nos pidió un modelo full porque querían que cualquier objeto tuviera metadatos, información, para poderle asignar un código SAP que a la vez se pudiera transformar dentro del programa de mantenimiento tipo GMAO, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy reciente, entonces tampoco tenemos mucho feedback todavía. Por contra, por ejemplo, pues estamos ahora acabando unas ampliaciones en el tranvía Barcelona. Nosotros hicimos las 2 primeras redes, las inauguramos hace 20 años. Ahí se construyó digitalmente, pero porque luego entraremos en el tema de qué es transformación digital, ¿no? Que yo tengo algunas dudas, ¿no? Se hizo así, se ha mantenido un modelo clásico. Pues cuéntalas porque se nos va el tiempo. O sea, si tienes dudas... y entonces podremos ver, bueno, qué nos aporta además tener un modelo digital, ¿no? Lo que sí quería decir son 3 puntos. Y cuando hablamos de transformación digital, o sea, si hacemos el símil de lo que os comentaba antes, los programas de trazado y tal, al final ya tenemos proyectos en digital, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya no es de papel a digital, sino que es de un modelo que ya era digital a un modelo que tiene metadatos. Que cualquier elemento tiene metadatos y mucha información. Este es un salto importante. El segundo paso es que, en principio, antes, un proyecto estaba hecho digitalmente, pero con muchos subsistemas, ¿no? Pues por un lado estaba el trazado, las estructuras, uno hacía el cálculo de túneles y, bueno, luego se ensamblaba digitalmente, pero no había un contenedor único, ¿no? Ahora el dato está todo en un modelo. Y el tercero, que yo lo acuño como que es la democratización del proceso, ¿no? Que es que al final antes el que estaba en el trazado tenía acceso a los ficheros del trazado, el que tenía las estructuras y sabía estructuras miraba los ficheros de estructuras, tal. Ahora no. Es que ahora en el modelo cualquier elemento tiene información y cualquier persona es capaz de ver, porque tú tendrás, pues no sé, una instalación y sabrás quién es el proveedor, qué garantías de alquiler tenía, qué revisiones tienes que hacer, cuándo se instaló, cuándo se renovó. Entonces, claro, esto es
es un paradigma que, bueno, pues cambiará todo, ¿vale? Con lo cual se mejora la trazabilidad de la información, sí, se aporta valor a toda la cadena y las futuras, pensad que la vida útil de lo que se está construyendo esperamos que sean muchos años, y eso lleva asociado rehabilitaciones, modificaciones que permiten que esa información esté disponible más tiempo. Y Fernando, ¿vosotros cómo lo veis desde Acciona? Pues me ha hecho gracia cuando comentaba Dolores lo de que el BIM nos lo encontramos en la mesa de repente como una cosa que venía de Marte y que decimos, anda, que hay que hacer esto. Yo, mi experiencia personal, exacto. Yo toda mi vida he estado trabajando, como decía, en Acciona, pero he estado como hasta el año 2011 en España, además haciendo obras de la DIF, del Eje Atlántico y otros tramos. Y en el 2011 me fui a Australia. Y cuando llegas a un país evolucionado como Australia, donde el BIM es que no es que estuviera desarrollado, es que iba tan por delante, te crees que no has estado trabajando nunca en un proyecto porque vienes como de la prehistoria, ¿no? Y luego además he trabajado en Noruega, que es una industria del oil and gas, sobre todo, que es un país que vive del oil and gas, porque lo comentabas tú también, ¿no? Que el tema del BIM realmente en obra civil lleva muy poco tiempo. Las obras lineales de infraestructura del BIM es del IFC 4.3, que como sabéis es lo que ha permitido aplicar todos los estándares del IFC a la obra lineal. Antes era un tema de edificación o de oil and gas, que son estructuras así. Entonces me parece curiosísimo que estemos en el año 2024 hablando del BIM como algo, y es que estamos empezando con el BIM. Y eso que el BIM empezó en el año 97, que empezaron los primeros estándares, en el año 2000. Entonces yo creo que lo que tenemos es que seguir aprendiendo muchísimo, por eso la importancia de compartirlos en estos foros, porque como constructoras vamos muy ligados a las ingenierías que nos dan datos, pero estamos en pañales todavía. Yo creo que seguimos teniendo una necesidad de ir conociendo. A mí el dato de que el IFC 4.3 fuera un estándar del año 2022 me tiene loco. Antes eran solo obras que no fueran lineales. Entonces, eso refleja todo lo que queda y lo lejos que estamos. Solo que como la curva de evolución es tan vertical, en 4 años saldrá el IFC 4.9, que será una locura. O sea, el BIM era 3D, acordaros, y ahora está en el 5D, que ya es con costes y con planificación incluida. Antes era solo un tema digital de trazado, de software, ¿no? Entonces, a mí me sobrepasa. Yo ya llega un momento que pienso que es que necesitamos ser capaces con esas nuevas generaciones de poder entender que lo que viene, las nuevas generaciones son más capaces. Luego has hablado de los digital BIM, ¿no? De los gemelos digitales. Nosotros vemos que es mucho más atractivo. O sea, Acciona tiene una empresa que se hace en energía, Acciona Agua, que hace operación y mantenimiento de sus propias infraestructuras, aunque hagamos mantenimiento como vosotros de red ferroviaria. Los gemelos digitales ahora mismo son la forma de integrar a la gente joven porque les parece mucho más atractivo estar jugando con una maquinita para mantener un molinillo dentro de esto porque tienen el metaverso donde están unas gafas. Y es tan triste como eso, que la atracción, que tenemos una crisis vocacional tremenda en el mundo de la ingeniería, no hay ingenieros de caminos, los que vienen no quieren irse a obras. A través de estos modelos digitales estamos consiguiendo atraer. Entonces, lo comentabas tú, la parte cultural para una constructora es casi más importante de atraernos que seguir un poco como estamos. Y además, lo he dicho Rui antes y es muy interesante, y ahora lo dices tú, el gemelo digital permite simular situaciones que no puede simular porque somos infraestructura crítica y el impacto en la explotación sería grande y permite que la organización se prepare en caso de que ocurra una incidencia o una emergencia, que también efectivamente en temas de seguridad. En esta mesa no vamos a hablar de resiliencia organizativa, que es un tema muy interesante para gestionar emergencias, pero sí, y esta pregunta se la voy a lanzar particularmente si me lo permitís, a Rui y a Paulo sobre la ciberseguridad. Y el resto, si os parece, me comentáis si estáis de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Primero lanzo la pregunta. No es posible la digitalización sin que vaya acompañada de las reservas suficientes de ciberseguridad. En el ámbito operacional se vivía relativamente tranquilo porque las redes estaban cerradas, pero cada vez que se transforma más digitalmente la red es más fácil atacarla. Y además, los malos se dicen igual en portugués. Sí, pues los malos cada vez tienen más tiempo, más dinero y no tienen que cumplir normativa, ¿vale? Entonces, a nivel estratégico y desde tu posición particular, ¿cómo de importante veis avanzar en paralelo, garantizando todas las medidas necesarias, la transformación digital con la ciberseguridad?
os riscos são enormes. A partir do momento que nós decidimos partilhar o conhecimento com outra entidade, que se calhar há 300 anos pensávamos que eram extraterrestres, não, nós estamos a partilhar conhecimento com uma entidade que nós criamos, mas que não dominamos. E que pode ser acedida na realidade de uma forma completamente diferente. Portanto, o conhecimento estava na cabeça dos especialistas. E, portanto, nós, dominando os especialistas, digamos, de várias maneiras, dominávamos o risco. Agora o conhecimento é digital. É acessível de outras formas, de outras maneiras. Tudo hoje, todo o conhecimento, desde o inventário, à inspeção, ao cadastro, ao estado de cada ativo, tudo isto reside no mundo digital. Existe a capacidade de parar a nossa vida. Nós sentimos isso. Também existem as formas antigas das pestes e como sentimos no Covid. Essas ainda existem, mas esta nós ainda não temos experimentado. Mas a verdade é que o risco não é só esse. O risco não é só de alguém estar, alguma entidade, os maus, os vilões, estarem a querer criar aqui uma situação catastrófica e repentina. Os dados e a digitalização que nos vem trazer também é a capacidade de nos influenciar na tomada de decisão. E pode ser muito mais subtil a utilização maliciosa do conhecimento, pode ser muito mais subtil do que simplesmente uma ação catastrófica. Pode ser decisões erradas, gastar mais dinheiro em decisões que não estão tão bem suportadas, porque os dados estão a ser manipulados. A manipulação é um tema que nós conhecemos no mundo digital em várias matérias, também é uma realidade no processo de tomada de decisão nas nossas empresas. E nós temos que tomar também consciência disso. Nós tomamos muitas vezes os dados que recebemos como bons. E às vezes não sabemos perguntar à entidade que nos está a dar os dados se esses dados são bons ou maus, estão calibrados, estão certificados, têm de facto qualidade, qual é o grau de risco que eu tenho em tomar decisões com base neste tipo de dados. Portanto, sem dúvida que tudo o que sejam matérias de desenvolvimento digital têm que ser acompanhados desde o primeiro momento com a evolução de cibersegurança que seja compatível, mas também tem que haver um processo de revisão e melhoria constante, porque aquele modelo de desenvolvimento digital que tivemos no primeiro momento e a aplicação de cibersegurança que lhe está associada não é válido para todo o ciclo de vida. As entidades maliciosas podem desenvolver modelos mais sofisticados e o processo de revisão e melhoria da cibersegurança também deve fazer essa identificação. Temos que estar permanentemente a identificar os gaps de segurança, nunca estar satisfeitos com esses temas, identificar os riscos, automatizar processos, simplificar ao máximo aquilo que é, enfim, a cadeia de tomada de decisão, mas também a cadeia de preparação da informação e de obtenção de dados. E eu diria que a cibersegurança está para os negócios, nomeadamente para o negócio ferroviário, se calhar como o exercício físico está para a nossa saúde. Nós devemos praticar a cibersegurança e o exercício físico, porque está provado cientificamente que as pessoas que o fazem duram mais tempo e com mais saúde, e o mesmo para os nossos negócios, também espero que durem mais tempo e com mais saúde, não podemos viver sem ele. Muchas gracias. No puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Y en el momento en el que hemos dado el paso a la transformación digital y han aparecido los riesgos cibernéticos, las ciberamenazas, de una forma tan potente, nos lleva, como dijo antes Dolores, a que además sea especialmente importante darle habilidades a las personas para que estén más pendientes de un riesgo que además controlamos menos que antes. Es más fácil que algún trabajador ferroviario se dé cuenta de un riesgo de algo que domina que de algo que le es ajeno, como le pasa a la ciberseguridad. Paulo, desde tu punto de vista, ¿cómo de importante o qué esfuerzo ves que es necesario hacer en el tema de la ciberseguridad y la transformación digital? Bom, sobretudo começa pela base, literacia digital.
em termos de formação. Na formação tem que haver uma consciência dos riscos e porque realmente o elo mais fraco são sempre as pessoas. Nas organizações não são os sistemas que estão implementados, são de facto as pessoas que quebram todas as regras de segurança e normalmente são os elos mais fracos. Portanto, a literacia digital aqui na formação dos nossos jovens nas escolas tem que começar logo aí. Aliás, como eu costumo dizer às minhas filhas, jamais faça uma brincadeira, ponha na internet, se hoje mostrares o teu rabo na internet, nunca mais ele de lá vai sair. Amanhã podes ser Presidente da República ou Primeiro-Ministro, o teu rabo vai estar dos jornais porque nunca mais os consegues apagar. E, portanto, esta literacia digital é fundamental, primeira coisa. Segundo, no processo das diferentes ferramentas de transformação digital, têm que vir sempre associadas as soluções de cibersegurança, de monitorização e controle. Inteligência artificial, machine learning, ou seja, conforme, e na apresentação da ADIF que mostrou no início, há informação interna, mas que depois não é colocada para fora para o utilizador final, é um paradigma que tem que ser ultrapassado. O utilizador final quer acesso em tempo real à informação e ter acesso a ela. E isso, para se conseguir isso, tem que ao mesmo tempo ser disponibilizada, de facto, ferramentas que permitam bloquear esta situação, porque a transformação digital obrigatoriamente alarga a superfície de contacto e de risco na cibersegurança. O que nos leva aqui, que é muito importante atrair os especialistas. Estamos a falar dos gamers, dos jovens verdadeiramente especialistas, que nós temos que conseguir atrair para a ferrovia no sentido, ok, anda cá fazer aqui um joguinho a ver se consegues entrar no nosso sistema, se consegues parar o nosso comboio. Que depois se torna muito relevante na situação real, no bloqueio e nas defesas. E é aqui que acho que é importante, é esta atração que a ferrovia tem que conseguir fazer às camadas jovens, atraindo-as para um setor com um grande futuro, porque nada acontece na ferrovia de curto prazo, é sempre de médio e longo prazo, consistente e altamente tecnológico, contrariamente a que às vezes as escolas não têm bem essa noção, os jovens não têm essa noção, que o setor ferroviário é altamente tecnológico e muito extenso na sua cadeia de valor. E, portanto, atrair aqui os gamers, colocar desafio para realmente criar as defesas e as barreiras são fundamentais, porque a digitalización no puede parar, nítidamente. Pues pongo encima de la mesa una cosa que me has recordado ahora, que es creo que es importante, y es que en el ámbito de la ciberseguridad nos resulta más natural porque es todo digital, pero tenemos que conseguir que las organizaciones sean capaces de crear el ambiente seguro que permita que los trabajadores avisen cuando ven algo que no es adecuado, que sea arriesgado, que ponga en peligro a la organización, aunque no se materialice. Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. En el ámbito digital parece que es menos necesario porque llegará un momento que lo tendremos todo intervenido de forma digital. Pero en el ámbito del safety es imprescindible que quien levante la mano se sienta tranquilo de que no le va a pasar nada porque está protegiendo a la organización. Todos los que estamos aquí representamos a nuestra organización y todos formamos parte del sector ferroviario y somos una cadena que en el ámbito de la ciberseguridad será todo lo débil que sea el eslabón más débil, ¿vale? Entonces, desde vuestras organizaciones, y ahora me centro, si no os importa, en la empresa española, y ahora te voy a hacer una consulta a ti, Rocío, particular, entendéis y estáis apostando porque nosotros podemos afectaros y vosotros nos podéis afectar a nosotros y por tanto tenemos que colaborar. Hay una frase que creo que la tendríamos que tener todos grabados y es que en seguridad no se compite porque todos podemos ser atacados y el daño es para todos. Entiendo que en vuestras empresas estáis en esta línea. Tampoco quiero que me respondáis, digamos, de forma larga, pero con vuestro asentimiento entiendo que estáis en esta línea y que estamos alineados a que formamos una cadena. El riesgo nos puede llegar a cualquiera, por tanto, y nos tenemos que proteger. ¿Lo veis igual? Creo que en todo ese cambio cultural, la ciberseguridad es
una línea más en todo ese cambio, y si no, es que creo que estamos fuera, porque en el eslabón débil podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento. Perfecto. Y Rocío, una pregunta especial. INECO está presente y de forma contundente y potente en la transformación digital que está realizando la Administración General del Estado, en particular en justicia, pero con una voluntad de ser referente, y además estáis planteando servicios de ciberseguridad potentes. Por lo tanto, ya no hablo como empresa y como usuaria individual, y como eslabón, que estamos conectados, sino como suministradora de unos servicios que además opino que crea un valor añadido a la ingeniería y a la consultoría en el servicio que estáis dando. ¿Cómo ves de relevante en esa transformación digital acompañada de la ciberseguridad en otros sectores incluso? Retomando un poco lo que habéis estado planteando del tema de la ciberseguridad, la importancia de las personas, tanto en la formación como en estar todos vinculados en el avisar, ¿no? En el tener también esa cultura no punitiva. Hay varias ideas que aparentemente quizás sean aisladas, pero que me gustaría integrar al final. Por un lado, para mí, todo el tema de la digitalización en el sector ferroviario es equivalente a el ferrocarril en su impacto en la industria en el siglo XIX. Para mí lo es la digitalización en el ferrocarril en el siglo XXI. Ese equivalente de paradigma que está modificando el cómo pensamos, el cómo hacemos nuestro trabajo, el cómo nos enfrentamos a esos problemas, a ese tejido, digamos, mucho más homogéneo que nos plantea el mundo digital, pero que a su vez es mucho más grande para ser atacado de forma directa. Lo hemos vivido en otro tipo de industrias, ¿no? La industria nuclear, y yo sin tener ninguna vinculación a la industria nuclear, ha sido una de las pioneras en esa cultura no punitiva, en esa formación, en esa importancia de la formación de las personas. El mundo aeronáutico no hubiera funcionado en esa globalización si no hubiera tenido esa capacidad. El sector aeroespacial, lo mismo. Y retomando una de las ideas que comentabas, empieza a ser necesario también esa digitalización en la integración de los diversos sistemas de transporte, de los diversos sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué se están utilizando los drones para hacer inspecciones de infraestructura? Porque nos facilita nuestro trabajo, porque nos aporta información que de otra manera tendría un costo elevadísimo para los constructores, para la industria del mantenimiento, porque necesitamos de los otros. No podemos seguir mirando solamente a lo fantástico que fue el ferrocarril del siglo XIX y la revolución que generó. Ahora tenemos que mirar a la digitalización como se miró al ferrocarril en aquel momento, aprendiendo y también siendo referente para otras industrias de esa regulación, de esa importancia, por ejemplo, que tiene el hecho de que una industria europea se plantee tener una serie de corredores que van a facilitar no solamente una comunicación global llamada RTMS, ¿no? Que se está exportando ya no solo a Europa y a sus países circundantes, sino que la estamos llevando a Latinoamérica, la estamos llevando a Australia. Estamos implementando sistemas integrados que nos permiten tener esa visión más global y compartida de la gestión del dato y, sobre todo, que nos permiten tomar mejores decisiones de cara a los problemas que podemos enfrentar. Muchas gracias. Pues para que haya tiempo para, si alguien no se ha aburrido ya y hay alguna pregunta, yo sacaría algunas conclusiones, pero me gustaría que me ayudéis a generarlas. Yo voy a decir alguna primera, y es que aquí hay 4 personas de la Administración Pública española y portuguesa que tienen proyectos que están traccionando a la empresa privada y está sirviendo para que los 2 países progresen y se transformen. Y hace años eso era inviable y ahora mismo, y hablo de vosotros 3, pero si me permitís, dejadme que incluya a DIF, aunque yo sea solamente la moderadora, porque se está haciendo un esfuerzo. En España y en Portugal hay muchísimo talento
en empresa pública y en empresa privada para ser el referente que somos. Pero lo relevante es que le demos el papel que tiene la persona y la confianza para hablar, como ha dicho Dolores antes, como ha dicho Fernando también. Con lo cual, creo que tenemos un campo por delante extraordinario. Yo la próxima vez que venga a Lisboa me gustaría venir en tren, Rui. Es otra conclusión que me gustaría, es que no me gusta volar. Es otra conclusión que creo que los dos gobiernos deberían de sentarse porque, como ha dicho antes Isabel, si te sientes aludido, ¿no? Normal. Como ha dicho Isabel antes, España y Portugal se tienen que unir, no tiene ningún sentido, tenemos una historia muy paralela y mucho talento como para que seamos fuertes y consigamos salir por Francia, que nos quiere tanto, para llegar al resto de Europa. Entonces, esa sería mi tercera conclusión. Te pido, por favor, que hagas lo que sea necesario para eso. Está en tu mano, no en la mía. Esa sería la tercera conclusión. Y lo dejo aquí, no porque luego no vaya a intervenir con más conclusiones, sino porque te quiero dar la palabra para que me respondas y para dejar a mis compañeros también que aporten alguna conclusión. Muito bem, Esther, muito obrigado. Obviamente, enfim, gostava eu de ter esse poder todo. Não gostava. Não gostava de ter esse poder todo de resolver as questões. Mas, de facto, eu acho que na área das infraestruturas Portugal e Espanha têm tido alguma história positiva e alguma história que não funcionou muito bem. Ao longo de muitos anos, sobretudo na infraestrutura ferroviária, muitos anos em que funcionou muito bem, alguns anos em que não funciona tão bem. Nós estamos, em Portugal, sobretudo, estamos totalmente dependentes da Espanha. Nós não temos outra ligação que não seja para a Espanha. Não vale a pena ninguém em Portugal pensar em França. E conheço os problemas em França, mas também existem problemas em Espanha. E nós temos que resolver os problemas primeiro em Espanha para eventualmente chegar à França. Devo dizer que, do ponto de vista português, o espaço ibérico é muito interessante, do ponto de vista da infraestrutura ferroviária. O hinterland natural da infraestrutura ferroviária, partindo da costa portuguesa, é a área da Península Ibérica. Não chega, não necessariamente a França. Eu percebo o interesse francês, mas a partir de Portugal talvez a rota marítima seja mais interessante do que a rota por infraestruturas ferroviárias. É evidente que o governo português atual tomou uma decisão muito clara sobre a prioridade também é dada às ligações ferroviárias com Espanha, nomeadamente na ligação Lisboa-Madrid. Não sei se vocês costumam ler os jornais portugueses, mas volta e meia e os mídia portugueses, mas agora há um tema da bitola, que a Espanha também trata de certa maneira. A Espanha tomou uma decisão a certa altura estratégica de que a sua alta velocidade seria feita na bitola UIC, chamada Standard Europeu. É uma discussão que se tem em Portugal. Nós queremos ser de facto interoperáveis com Helsínquia ou queremos ser interoperáveis com Bragança e com o Faro? Quais são os custos da perda dessa interoperabilidade? É uma questão. Mas a grande questão, do meu ponto de vista, para as infraestruturas, isto é válido em Portugal e em Espanha e em conjunto, é que nós queremos as infraestruturas pelo crescimento económico que elas trazem. Nós, às vezes, reunimos-nos nestes fóruns, somos todos especialistas de infraestruturas ferroviárias ou do que for, e temos muita matéria para nos entreter. E tratamos dos ativos como o Senhor dos Anéis tratava lá dos anéis, creio eu. My precious, não é? Tem que ser tratado com todo o cuidado e é o fim em si mesmo. Mas as infraestruturas não são o fim em si mesmo. As infraestruturas servem para o crescimento económico dos nossos países. E nós crescemos em conjunto. Nós sabemos, desse ponto de vista, é muito importante todos percebermos as vantagens que temos de trabalhar em conjunto. Portugal tem toda a vantagem, e percebe-se olhando para o mapa, Portugal só tem vantagens em trabalhar com Espanha. A alternativa são os peixes no mar. Também não seria fácil, não é assim um grande elogio, mas a verdade é que nós temos mesmo, é do nosso interesse máximo, trabalhar com Espanha. Estas ligações ferroviárias são relevantes. Eu creio que o desenvolvimento tecnológico vai a par e passo resolvendo as questões da bitola e desse tipo de matérias. A Espanha tem uma indústria fantástica que está a ajudar a resolver esse problema, no qual, com certeza, que Portugal se vai
também apoiar, porque existe estes problemas que não podem levar-nos a uma indecisão permanente, que é, como eu não sei se faço em bitola ibérica, se faço em bitola europeia, não faço. Isso não pode continuar. E, portanto, queria deixar esta mensagem de, sobretudo, nós promovermos infraestruturas com qualidade. Está completamente demonstrado que a qualidade das infraestruturas é um fator crítico para o crescimento económico dos países. E o que nós queremos ter é infraestruturas com qualidade. Em Portugal, o diagnóstico está feito. As infraestruturas ferroviárias têm má qualidade. Nós fizemos esse trabalho também com a área rodoviária há 20 anos atrás. Ficou resolvido. Ficou resolvido não na medida em que já não precisamos de investir mais. É preciso fazer renovações de meia vida. Mas é preciso, sobretudo na área ferroviária, transformar completamente o paradigma. E desse ponto de vista, em Portugal, temos a olhar para a Espanha, o desenvolvimento fantástico foi feito e poder fazer parecido. Não diria igual, porque já é muito bom, mas podermos fazer parecido seria ótimo. Obrigado. Muchas gracias. Me quedo con que lo vais a conectar con Madrid, que no, de broma. Otra fantástica conclusión es que si hablamos de espacio no es necesario el inglés, pero eso fuera del panel. ¿Qué otra, si España tiene, España y Portugal, una buena empresas públicas que traccionan? La empresa privada es potentísima, lo ha demostrado lo que ha hecho España construyendo, está ahí y se demuestra y gracias a Dios se puede ver en todos sus ámbitos. Yo pondría encima de la mesa que la industria española es potente en todo su amplio espectro, desde el diseño hasta el mantenimiento, y lanzaría el mensaje para que cuando estéis diseñando y construyendo penséis que lo relevante es el mantenimiento y la operación, porque lo importante es el servicio público que se da, que permite mover trenes y que circulen. Y me quedo con una idea de que sería fantástico que todo el mundo tuviese alguna experiencia fuera de su ámbito y pudiese ver cómo se circulan los trenes, qué tipo de incidencias hay, qué tipo de asuntos hay que resolver y cómo es el impacto de un proyecto que estará hecho lo mejor que se pueda, pero que aparecen errores y que estamos intentando poner encima de la mesa cómo reducimos esos errores y cómo conseguimos que cada vez sea más seguro cada una de las etapas que hay. Hemos pasado desde hace unos cuantos años a ser conscientes que la seguridad es un valor que tiene el ferrocarril desde que se diseña. El ferrocarril no empieza a ser seguro cuando se sube un cliente o un viajero, es desde el principio. Y quiero aprovechar para agradecer a la industria española el nivel profesional que tiene, que ha hecho, junto con la Administración, que el sector ferroviario español y portugués sea punta de lanza en Europa, y eso no nos lo va a quitar jamás nadie. Muchos países se fijan en lo que España ha hecho, tanto en los errores como en los aciertos, y deberíamos de poder sacar pecho y presumir de que hemos aprendido mucho y de que tenemos muchas cosas que exportar. Y ahora nos toca ser punta de lanza con la transformación digital y demostrar que eso redunda en una movilidad segura, sostenible, conectada e inteligente. Quiero agradecer a todos los ponentes el esfuerzo de estar aquí, el nivel con el que habéis respondido, y me gustaría salir de aquí con un fuerte aplauso a la generosidad y la transparencia con la que me habéis respondido a un tema tan importante. Muchas gracias.